nacimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Qué alegría poder saludarlos nuevamente. Les habla Lemuel y junto con Samuel Montoya estaremos para compartir los minutos del recorrido de A través de la Biblia de la jornada de hoy. Le invito para que tenga su Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, comenzando en el verso 22. ¿Ya lo ubicó? Bien, Juan 3, 22, ahí comenzaremos nuestro recorrido de hoy y en nuestro autobús bíblico avanzaremos hasta el capítulo 4, verso 14. Entonces la referencia, la cita bíblica para hoy es Juan capítulo 3, verso 22, hasta el capítulo 4, verso 14. Les recuerdo que las notas y bosquejos están disponibles del Evangelio de Juan y de toda la Biblia para quienes las pidan y las ofrecemos sin costo alguno para usted. Ni el material ni el envío le es cobrado. Esto es posible porque hay personas que voluntariamente hacen ofrendas, donaciones de dinero para que podamos continuar adelante con este proyecto de enviar las notas y bosquejos a quien las solicite. Si usted desea apoyar este ministerio cristiano con sus donaciones y ofrendas, póngase en contacto con nosotros a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy, o escríbanos un correo electrónico a la dirección que también daremos. Nos escribió Luz Estelia González de Bogotá, Colombia, y nos dice: les escucho diariamente aquí en Bogotá hace más o menos un año en la emisora cristiana BBM 1100 AM y me fascinan. Escuché anteriormente varias emisoras, pero ninguna me llenaba espiritualmente como lo hacen con su programa. Soy estudiante del Instituto Bíblico por Internet desde febrero de este año y he aprendido mucho. Pero me encanta su programa porque precisamente aquí vemos la palabra de Dios libro por libro de una manera sencilla, muy entendible. Por eso desearía poder escuchar sus conferencias por Internet, pues me gusta tomar apuntes. Solicite, por favor, que me puedan enviar a través del correo electrónico el material de las notas y bosquejos. Saluda atentamente, Luz Estelia González desde Bogotá, Colombia. Todos estos materiales están disponibles en el sitio de Internet. Usted puede encontrar con su buscador la siguiente dirección: escuchar.atravesdelabiblia.org, todo con minúscula y corrido. escuchar.atravesdelabiblia.org. Allí puede descargar sus notas, escuchar el programa, en fin, repasar si quiere escucharlo nuevamente. Escríbanos, póngase en contacto con nosotros a la dirección que le daremos al finalizar el programa de hoy. Vamos a orar. En este momento, Señor, queremos encomendarnos bajo el nombre de Jesús en tus buenas manos y pedirte, oh Dios, que nos dé sabiduría espiritual, comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior avanzamos hasta el versículo 21, y decíamos que este es el juicio del mundo. El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. Ahora debe ser juzgado por Dios. Recordamos que Jesús estaba hablando con Nicodemo aquí, y que Nicodemo era fariseo. Ahora los fariseos creían que cuando viniera el Mesías vendría como juez, porque el Antiguo Testamento presenta dos aspectos de la venida del Mesías. Uno es su venida como Salvador, llegando para morir, para pagar la pena. El otro aspecto es su venida como juez. De modo que los fariseos razonaban que el Mesías sería un juez cuando viniera, porque el Salmo 2:9 dice, «Los quebrantarás con vara de hierro». También Daniel 7:13 y 14 hablan de él como el juez del mundo entero. Asimismo, el Salmo 45 habla del reinado del Mesías sobre el mundo con justicia. Y el profeta Isaías en el capítulo 11, versículos 3 al 5, dice que juzgará con justicia y que será la justicia cinto de sus lomos. Y más adelante en el capítulo 42, Isaías vuelve a mencionar sus juicios con justicia. Así que, por todo esto, los fariseos habían llegado a la conclusión de que el Mesías sería un juez cuando viniera. Pero el Señor Jesús le dice con suma claridad a Nicodemo que Dios no había enviado a su Hijo esta primera vez para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y la palabra que se traduce aquí por mundo es cosmos, lo que quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca al mundo entero. No vino para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En Cristo, entonces, no hay ninguna condenación, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. Hay muchos que piensan hoy en día que el mundo está en una etapa de prueba. Creen que Dios está sometiendo al mundo a un proceso judicial. Pero la realidad es que el mundo está perdido. Usted y yo estamos viviendo en un mundo perdido, amigo oyente, y no es necesario esperar hasta el juicio final para saber que el mundo está perdido. Su situación es como cuando usted le pregunta a un hombre en la cárcel si está o no está dispuesto a aceptar un indulto o perdón. Y así es el Evangelio hoy en día. El Evangelio no es decirle a un hombre que está siendo juzgado. Él ya está condenado. Él ya está en la cárcel esperando la muerte, la pena máxima. Pero el Evangelio le dice que hay una oferta de perdón. La pregunta de mayor importancia es entonces si aceptará o no ese perdón. ¡Cuán maravillosamente claro es esto, amigo oyente! El Evangelio es para salvar a los que ya están perdidos. La condenación o el juicio es que la luz ha venido al mundo, pero siendo que el hombre es pecador por naturaleza, sus obras son malas. La Biblia dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre que no ha nacido de nuevo es como las ratas, que siempre corren hacia el rinconcito más oscuro cuando se enciende la luz. Es natural que los hombres no quieran la luz, porque revela sus malas obras. Solo los que vienen a Cristo y solamente los que se vuelven a Él quieren la luz. Ahora, al comienzo de este programa dijimos que comenzaríamos nuestro estudio de hoy considerando a partir del versículo 22. Pero creemos que es necesario devolvernos un poco y leer una vez más los versículos 20 y 21 de este capítulo 3 de Juan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjese usted que en estos versículos nuestro Señor habla en cuanto a tantas cosas desde el punto de vista negativo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es mucho lo que se habla por allí en cuanto al poder del pensamiento positivo. Pero, amigo oyente, la verdad es que hay mucho poder también en el pensamiento negativo y en el hablar negativo. Escucha otra de las cosas negativas que el Señor Jesucristo dijo. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 17, leemos, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». En el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, el Señor dijo, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Y en el versículo 17,
de este capítulo 3 de Juan, Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero Jesús añade aquí que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. En otras palabras, cualquiera que practique habitualmente lo que es malo, odia la luz. La luz y la verdad son lo mismo, mas el que practica la verdad, viene a la luz. Dice el versículo 21 de Juan capítulo 3. Pero el error y las tinieblas siempre andan juntos, siempre presentan un contraste total ante la luz y la verdad. Y con esto termina este relato sobre la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Tenemos ahora el testimonio de Juan el Bautista. Leamos los versículos 22 al 24 de este capítulo 3 de Juan. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. En esos días Juan todavía podía predicar que el reino de los cielos se ha acercado, pues fue después de la tentación del Señor que encarcelaron a Juan. Esto es lo que nos cuentan los otros evangelistas. Continuemos ahora con los versículos 25 y 26 de Juan capítulo 3. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Esta es una declaración muy interesante, amigo oyente. Nos imaginamos que los discípulos de Juan estaban algo celosos y envidiosos de la popularidad de Jesús. Le sugieren a Juan que ni aún debe de mencionar el nombre de Jesús. Y luego implican que fue un error haber dado testimonio de él, en primer lugar porque ahora todos se iban a Jesús. Pero notemos la reacción de Juan el Bautista. Él hace una declaración muy clara y demuestra que él no tiene nada de envidia en su corazón. Leamos los versículos siguientes, versículos 27 hasta el 30 de este capítulo 3 de Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Uno no puede evadir la gran importancia de esto, estimado oyente. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. La verdad es que él no pertenece a la era de la iglesia. Esto lo aclara con las palabras, el que tiene la esposa. Ahora, ¿quién es la esposa? La iglesia. El que tiene la esposa es el esposo, dice Juan. Entonces, ¿quién es Juan? Él es el amigo del esposo. Es verdad que él estará presente en la cena de las bodas del Cordero, pero él no forma parte de la iglesia. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento y camina desde las páginas del Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento anunciando la venida del Mesías. Juan pues responde en el versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esta verdad se repite muchas veces en las Escrituras. El Señor Jesús mismo dijo allá en el capítulo 6 de este Evangelio de Juan, versículo 65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¡Cuán grandes son estas declaraciones, amigo oyente! Y luego Juan dice que es necesario que Jesús crezca, pero que Él mengüe. Su ministerio ahora viene llegando a su fin. Leamos los versículos 31 al 36 de este capítulo 3 de Juan. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan pone muy en claro que el Señor Jesucristo es superior, y da este maravilloso testimonio en cuanto al Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo,
tiene vida eterna. La tiene ahora mismo. Estimado oyente, esto no se puede expresar en forma más clara. Juan el Bautista predicó el Evangelio como usted bien lo puede ver. Proclamó que los hombres están perdidos sin Cristo, pero que pueden tener vida eterna por la fe en Cristo. ¿Qué testimonio tenía este hombre? ¿Qué testimonio tan grande para el Señor Jesucristo? Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 4. Este capítulo narra uno de los incidentes más importantes en la vida del Señor Jesucristo: su encuentro con la mujer samaritana. Comencemos pues leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Al parecer, esto sucedió inmediatamente después del encuentro entre Jesús y Juan el Bautista en el capítulo 3. Probablemente esto ocurrió cerca del 27 del mes de diciembre, y cuando Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Creemos que cuando Juan fue encarcelado, Jesús salió de Judea y regresó a Galilea. Ahora, ¿por qué salió de Judea? Bueno, no quería precipitar de antemano una crisis. Es que el Señor Jesús estaba andando según un horario. Aquel horario era un horario celestial, un horario fijado por el Padre. Jesús dijo con toda claridad que Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Dijo allá en el capítulo 10 de este Evangelio, versículo 18, con respecto a su vida: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estaba hablando en cuanto a su muerte venidera. No podían prender a Jesús sino cuando llegara su hora. Y es en el capítulo 13 de Juan donde primero leemos que llegó la hora de Jesús. Allá en el versículo 1 de ese capítulo 13 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús pues estaba andando según un horario previsto, amigo oyente, y vino para cumplir la voluntad del Padre. Es por esto que Jesús se fue otra vez a Galilea. Regresó a donde estaba su centro de operaciones. Ya hemos indicado que creemos que este centro estaba ubicado en la ciudad de Capernaum. Continuemos ahora con el versículo 4 de este capítulo 4 de Juan. Y le era necesario pasar por Samaria. Aquellas palabras, le era necesario, nos llaman la atención. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Bueno, porque quería alcanzar a la mujer samaritana. Escúchele usted en el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Le era pues necesario pasar por Samaria. Al parecer, su destino era Caná de Galilea, aquel lugar donde había cambiado el agua en vino. Había un hombre noble, un oficial del rey en Capernaum, que tenía un hijo enfermo. Jesús se dirige hacia Capernaum, pero le es necesario pasar por Samaria. Si usted mira un mapa de esa región, verá que había 3 rutas que él podría haber tomado. Podría haber viajado junto a la costa. Había allí un camino que hoy en día todavía está allí. Podría haber pasado por Perea, que está al otro lado del Jordán, o bien podría haber pasado por Samaria. El historiador Josefo nos dice que la ruta más directa era la que pasaba por Perea, pero Jesús no tomó esa vía. Pasó por Samaria porque sabía que allí le esperaba la mujer samaritana. Continuemos ahora con el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. El sepulcro de José está cerca de la bifurcación del viejo camino romano al sur de Sicar. Allí, junto al pozo, fue donde Jesús se encontró con la mujer samaritana. El monte Gerizim estaba situado al noroeste de allí, y la sinagoga de los samaritanos estaba en la cuesta del monte Gerizim. Y esta es, en breve, la escena de este lugar a donde llega el Señor. Leamos ahora el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, según la hora romana, sería las 6 de la tarde. Pero al parecer aquí seguimos la hora judía, y esto correspondería a las 12 del mediodía.
Dice que estaba cansado del camino. Cuán perfectamente humano era Jesús. Y Juan, el autor de este Evangelio, lo presenta como el Hijo de Dios, como Dios manifestado en la carne. Él dijo al principio de este Evangelio, el Verbo fue hecho carne. Amigo oyente, nuevamente hay algo aquí que es profundo, aun cuando el lenguaje es sencillo. Piénselo. El Dios de la eternidad vino a esta tierra. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y al pasar por Samaria se sentó allí junto al pozo para alcanzar a esta mujer samaritana. En aquel entonces, los samaritanos por lo general eran personas bastante pobres. Continuemos con el versículo 7 de este capítulo 4 de Juan. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Como lo veremos más adelante, era obvio que esta era una mujer de vida licenciosa. Era una mujer ruda e inmoral. Hoy en día la llamaríamos una mujer de vida alegre. ¿Qué contraste hay entre ella y el hombre que vimos en el capítulo anterior, Nicodemo? Fíjese usted que con Nicodemo, un hombre que era muy religioso, nuestro Señor se portó de una manera bastante áspera. Fíjese ahora en lo benigno que fue con esta samaritana. Le pide que le haga un favor. Despierta su simpatía. Jesús tenía sed y así le pidió que le diera de beber. 2 veces la mujer rehúsa darle agua. Se resintió por su acercamiento y resistió cualquier inferencia espiritual que él le hiciera. ¡Qué condescendencia por parte de Jesús! Él, quien es el agua de vida, le pide a ella que le dé un poquito de agua. Eran las 12 del día y sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar algo de comer. Y el versículo 9 de este capítulo 4 de Juan dice, la mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Aquí ella es ruda, insolente, imprudente e impertinente y mueve su petulante cabeza. Hace de esto una distinción racial, pero fíjese usted lo que nuestro Señor hace aquí. Llega al lugar más bajo al cual puede llegar. Mire cómo el Señor se porta con ella. Era muy diestro y simpático, pero también habla con ella potente y firmemente y con certeza. No le da un discurso sobre la integración ni sobre los derechos civiles. Él no es un candidato para ningún puesto político. Simplemente despierta su curiosidad femenil. Motivó un interés y una sed. Continuemos ahora con el versículo 10 de este capítulo 4 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». Note usted cómo Jesús ha despertado la curiosidad de esta mujer, e inmediatamente ella cambia de actitud. Leamos los versículos 11 y 12. La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» La mujer ahora lo llama Señor, cosa que antes había omitido. Hasta ahora ella había sido imprudente y descortés, pero ahora hay una diferencia. Sin embargo, notemos aquí que esta mujer todavía está pensando solo en lo físico, y por esto su mente no puede remontarse más allá del nivel del agua en el pozo. Note usted también que ella se identifica como descendiente de Jacob, quien fue quien cavó este pozo. Pero notemos lo que Jesús le responde aquí en los versículos 13 y 14 de este capítulo 4 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Jesús aclaró aquí que no estaba hablando en cuanto al agua del pozo de Jacob, solo la usa como contraste. Amigo oyente, 2/3 de la superficie de la tierra es agua. Hay multitudes hoy en día que constantemente buscan y encuentran el agua física. Sin embargo, son muy contados los que están buscando el agua espiritual. Es nuestra oración, estimado oyente, que usted forme parte de esta gran minoría, que busque el agua espiritual, porque esta agua está a su disposición en este mismo momento. Y bien, nos detenemos aquí por hoy, amigo oyente, porque el reloj nos indica que nuestro tiempo ha tocado ya a su fin.
Continuaremos considerando este interesantísimo pasaje, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las bendiciones de nuestro glorioso Señor sean sobre usted en todo momento. Así terminamos por hoy. ¿Cómo le ayudó? ¿Qué le pareció el estudio de hoy? Escríbanos y le contestaremos. Gracias por apoyarnos en oración, ofrendas y donaciones, para que podamos seguir con estos programas en esta emisora. Les enviaremos gratis a los que piden los libros con notas y bosquejos de cada estudio. Escriba a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Para nuestros oyentes que viven en Estados Unidos y Puerto Rico, pueden llamar al teléfono gratuito 1-800-880-5339 o escribirnos un correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Este programa fue producido por Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.